Tengo la suerte de presentar a Mari Canto, que nos hemos conocido pues, como muchos de los que estamos aquí, gracias a la BN. Mari Canto es, y lo digo con mucho orgullo, la primera doctora que su tesis doctoral ha estado basada en el algoritmo ABN. Hay otros métodos de cálculo que pululan por ahí que no pueden decir que tengan doctores. Nosotros ya tenemos la primera. Mari Canto, su formación inicial fue como maestra de educación especial y psicopedagogía. Una de las cosas por las que yo la escuché y que la conocí por primera vez fue en el primer congreso de Córdoba, cuando presentó el proyecto que posteriormente finalizaría de un estudio comparativo que hizo en Finlandia con alumnos de allí de la mismo nivel social y características junto con otros alumnos de aquí de Cádiz. Además de eso, colabora en la Facultad de Ciencias de la Educación de aquí de Cádiz y posiblemente sea, junto con Jaime Martínez Montero, ¿no?, la que más saltos y más votos ha dado por toda España. Porque estoy viendo aquí lo que me ha mandado y me gana, pero de goleado. Bueno, no quiero protagonizar más el acto y le cedo la palabra a Mari Canto. Bueno, muchísimas gracias a José Miguel y al club de fan que tengo aquí delante. Bueno, ya por fin llegó el momento de que defendí la tesis, ya que el congreso habíamos empezado hacía un par de años de cuando se hizo ese primer congreso a empezar la investigación del método ABN y derivó, pues ha derivado en la primera tesis doctoral. Con ganas de presentar pues, los resultados, aunque ya en otros congresos se han ido presentando pinceladas, pero sí es verdad que es la primera vez que hacemos la presentación de la tesis completa y he querido también un poco incluir en esta presentación de la tesis doctoral, he querido incluir la trayectoria que he seguido desde el inicio, que fue pues, sobre el año 2012, si no recuerdo mal, que fue la primera vez que conocí a Jaime, que me iba a desviar mi tesis doctoral, iba a ser derivada sobre otra temática muy diferente, pero al escuchar a Jaime fue cuando me decanté por hacer el máster, la tesina del máster sobre el método ABN y posteriormente ya la tesis doctoral sobre la misma temática. Entonces he querido incluir en la explicación de la tesis doctoral, he querido incluir ese primer estudio al que se refería José Miguel sobre la investigación que realicé en Finlandia, en el año que estuve allí conociendo las escuelas finlandesas y conociendo el método de matemática que trabajaban allí, y sacamos pues unos primeros resultados que fueron el estudio piloto que me sirvió tanto para el TFM como para lanzarme ya a la aventura de que realmente el método ABN merecía la pena ser investigado más profundamente y se merecía pues una tesis doctoral en todas reglas, porque la verdad que los resultados que obtuvimos en aquel momento ya eran muy reveladores. Para empezar, yo tampoco quiero alargarme demasiado, podría contar muchas cosas porque en estos años han pasado muchas cosas tanto a nivel de investigación como a nivel de formación, tanto personal como profesional, porque he aprendido muchísimo de todos los expertos que llevan el método ABN. Cada formación que doy, la de cada punto que voy,
sigo aprendiendo, porque yo siempre lo digo, el método ABN es un método dinámico que, aunque esté aprendiendo, aunque esté dando formación y se supone que sé más que el que está en el curso escuchándome, pero al final yo también acabo aprendiendo porque es un método que está en continuo movimiento. Siempre, al ser un método abierto, cada año hay cosas nuevas, cada año hay cosas nuevas que enseñar, y yo creo que esto nunca va a tener el fin. No le veo el fin a que el método ABN deje de darse información sobre el método, porque lo cierto es que es un método que para mí es espectacular, no solo por los resultados, sino por la facilidad y la variabilidad que tiene en cuanto a la implementación en las aulas de los centros educativos. Como os venía diciendo, como he empezado a decir, los inicios de la investigación del método ABN, el primer estudio que se realizó en la Facultad de Educación, en el Departamento de Psicología, fue en el TFM, que realicé en el curso 2012-2013, y en ese TFM incluimos el estudio preliminar que se había hecho entre España y Finlandia. Se había hecho la comparativa entre el método ABN y el método tradicional en el alumnado de segundo de educación primaria. El método finlandés se metía dentro del método tradicional, puesto que la forma de resolver las operaciones y prácticamente todo el aprendizaje se hacía de forma muy similar a como se hace en las aulas de aquí de España que no siguen el método ABN, a diferencia de la resolución de problemas, que es lo que sí allí trabajaban de una forma bastante más diferente. A partir de estos resultados que tuvimos en este primer estudio, fue cuando se sentaron las bases del planteamiento en qué íbamos a enfocar la tesis doctoral, cuáles iban a ser sus objetivos y qué temas íbamos a utilizar para seguir en esta línea de trabajo que parecía y que estaba resultando tan prometedora. Se eligió el método ABN pues, porque es un método, como sabemos, innovador, a pesar de ser nuevo. Yo creo que es uno de los métodos o de las estrategias alternativas que existen tanto a nivel estatal como a nivel europeo, yo creo que casi a nivel internacional, que más bien secuenciado está y más bien programado está, y que está habiendo mucha evidencia de los resultados que está existiendo, aunque no haya llegado tanto al ámbito científico, porque estamos empezando ahora. De hecho, en la mesa que hemos tenido de universidad estábamos los que somos y los que estamos investigando ahora mismo, no había más, porque la realidad es esa, pero sí es verdad que es un método que, a pesar de ser una estrategia alternativa relativamente nueva, está siendo muy prometedora, y los resultados y la implantación que se está llevando a cabo pues, en poquísimo tiempo, en tan solo 9 años que lleva, la expansión ha sido pues, ya transatlántica incluso, porque ya llegamos hasta Latinoamérica. Entonces, por eso elegimos el método ABN, pudiendo haber elegido pues, cualquier otra estrategia alternativa. Las ideas fundamentales de la tesis, la primera de ellas pretendíamos describir, mi intención era describir y analizar tanto el método tradicional, que lo conocemos todos los que estamos aquí, pero también conocer o estudiar aquellos métodos alternativos que en la revisión de la literatura pues, estábamos empezando a descubrir. Métodos alternativos que se utilizaban en Holanda, métodos alternativos que se utilizaban en Estados Unidos, o métodos alternativos que incluso aquí en España había habido alguna experiencia, no como el método ABN, pero sí había habido alguna experiencia esporádica en algún otro centro. A partir de esta idea básica de analizar el método de aprendizaje que íbamos a estudiar, empezamos también el planteamiento de meterle algo. Como pertenezco al departamento de psicología, pues teníamos que derivar a nuestra especialidad, que es la parte de las dificultades de las matemáticas y del aprendizaje matemático, pues incorporamos también el análisis de la representación de las magnitudes numéricas en cuanto a educación primaria, que es el nivel de edad que habíamos elegido para hacer el estudio. Y una vez que ese marco teórico estaba planteado, íbamos a analizar la relación entre ese procesamiento de magnitudes que realizaban los alumnos con estimación en ciencia numérica, que hoy los que hemos podido estar en el taller de Concho Bonilla, ya vemos que desde 5 años los niños son capaces de hacer esa estimación desde edades muy tempranas, y relacionar estas tareas de estimación con las puntuaciones, con la ejecución que tienen en matemáticas y con el método de matemáticas que utilizaban en el aula. Entonces era como un triángulo
que pretendíamos ver cuál era la relación existente, si el método influía en esa ejecución matemática y influía en el procesamiento de magnitudes, si era el trabajo que se hace en el método ABN el que influye en la estimación y posteriormente influye en la ejecución matemática, entonces un poco desengrañar o dar o aportar un poquito de luz en esa temática que en la investigación educativa en cuanto a la área de la matemática ahora mismo está en pleno auge. Lo que nosotros le metemos de innovador en esta tesis doctoral es el método ABN, es decir, se han hecho muchos estudios del procesamiento de magnitud y ejecución matemática, pero con métodos tradicionales. Entonces lo que metíamos de nuevo era otra metodología diferente a la tradicional. Como os digo, como parte de esta introducción, en el estudio que se realizó como estudio piloto, el primer estudio que realizamos entre España y Finlandia, pues dentro de ese estudio no fue solo ir a Finlandia o visitar o estar aquí en las aulas del método ABN de aquí de España, sino que era la observación y la inmersión en las aulas tanto de la metodología ABN como de la metodología tradicional, porque en un primer momento lo que me llevé eso fueron varios meses, prácticamente casi un curso completo, visitando las horas de matemática en España, aquí en los centros donde recogí la muestra, y en Finlandia, en el centro donde me sirvió también como muestra para el estudio, y visitaba la hora de matemática, veía cómo seguían las rutinas de matemáticas, cómo trabajaban la numeración, cómo trabajaban el cálculo, cómo trabajaban el desarrollo de algoritmos, cómo trabajaban todo el área de matemáticas. Aquí vemos, por ejemplo, en Finlandia algo que me llamó a mí mucho la atención, aparte del análisis que hacíamos de los libros de texto, algo que me llamaba mucho la atención era la casita del 10, los amiguitos del 10, los famosos amiguitos del 10, que esta es una foto del aula de Finlandia donde estuve, porque allí sí trabajaban, no como los amiguitos del 10, pero sí trabajaban esto que nosotros llamamos los amiguitos del 10 para la suma conllevada. Es decir, entonces facilitaban, en cuanto al algoritmo escrito, les facilitaban ese aprendizaje previo en lo que venía siendo primer grado o segundo grado de educación primaria. En España, pues también visitamos las aulas, vimos las prácticas que hacían los niños, tanto con la tabla del 100, la suma con las bandejas, con los califitos, desde esta foto ya tenemos un tiempecito, ya tenemos unos años, porque eran de las primeras experiencias que se estaban llevando a cabo ya. Yo creo que estos niños están ya en primero, en sexto, claro que ya el año que viene ya pasan a primero de secundaria, entonces ya han pasado unos años desde que empezamos un poco a investigar y a observar cómo trabajaban en el aula. Entonces no fue solamente llegar al aula y recoger la muestra, sino que hubo un trabajo previo de cómo se trabajaba tanto en un método como en el otro método. En el aula del método tradicional también se hacían visitas, lo que pasa que eso ya era más conocido para mí porque yo había enseñado también por el método tradicional, entonces como que no había tanta diferencia a lo que ya conocía. La muestra del pequeño estudio que se hizo fueron de 62 alumnos de 7 años de edad, de centros educativos de Chiclana, de Rota y de Tampere, dentro de Tampere, que era la ciudad en la que estuve en Finlandia. De estos centros había tanto grupo control como grupos experimentales, y el objetivo que nos planteamos en este primer estudio fue analizar las puntuaciones en las tareas matemáticas entre ambos grupos de estudio. La tarea que se le administró, el instrumento que se le administró, fue una prueba elaborada en su momento por Jaime Martínez Montero, y le tocamos algunas actividades para segundo de primaria, y se le hizo la traducción pertinente para el alumnado de Finlandia. Yo en Finlandia escogí un centro que era internacional, que era bilingüe, y el área de las matemáticas la daban en inglés, con lo cual no tuve el problema de traducirlo a finlandés, sino que solo tuve que traducir la tarea al inglés, y ellos perfectamente la hacían porque las clases las daban todas en inglés. La hipótesis que planteamos era que existían diferencias en las puntuaciones en la ejecución matemática, y que íbamos a tener mejores resultados los alumnos que seguían el método ABN frente a los que seguían el método tradicional, tanto en España como en Finlandia. A pesar, no nos daba miedo los informes PISA en los que indican que Finlandia tiene una puntuación bastante más elevada que la nuestra. Como os digo, la prueba que se elaboró para la recolección de los datos contaba con 4 partes: una que era cálculo mental, que se hacía a nivel individual,
una que se hacía de cálculo escrito, numeración y resolución de problemas, adaptada al nivel de segundo de primaria. Para la evaluación hubo, en el caso de alumnos de Finlandia, se eliminaron algunos ejercicios porque ellos todavía en ese nivel no habían trabajado, por ejemplo, el reparto entre dos, con lo cual después en los análisis posteriores que se hicieron esas tareas no se incluyeron. Aquí está un ejemplo de la tarea que se hizo. Como veis, varias operaciones de suma, de resta, de multiplicación y división, cálculo escrito de suma, cálculo escrito de resta, de multiplicación y de división. La parte de numeración tenía varias actividades, entre ellas pues que escribiera el número, que rodeara de los 4 números uno en particular, que con las cifras construyera el número más alto, que construyera el número más bajo, que rodeara la cifra de las decenas, el de las unidades. Es decir, las tareas que les pusimos tampoco eran demasiado raras ni demasiado fuera de lo normal para que estuvieran al nivel tanto de los del método ABN como los del método tradicional. Y en cuanto a la resolución de problemas, pues igual se les presentaba el problema escrito y también se les acompañaba con una fichita gráfica para que ellos pudieran acompañar esa apoyo visual. El cálculo mental, como se hacía a nivel individual, lo que se le presentaba era la tarjeta del cálculo escrito y se recogía el resultado que el niño, que el alumno o que el alumno respondía. Entonces ellos no tenían que escribir para nada, simplemente tenían que hacerlo a nivel de cálculo mental. Los resultados que obtuvimos en aquel momento fueron bastante prometedores, bastante llamativos, puesto que en todas las tareas, tanto de cálculo mental como de cálculo escrito, numeración y resolución de problemas, estos ceritos de aquí nos indican que está en rojo, que hay diferencias en todas las tareas en los 3 grupos de estudios, es decir, que no obtienen los mismos resultados los niños que trabajan el método ABN con los que trabajan el método tradicional. Si nos fijamos aquí, vemos cómo las medias obtenidas en España, en la tarea, por ejemplo, de cálculo mental, fue un 21,14, en España 17,10 y en Finlandia 19,4. Es decir, de esas diferencias de media, tanto en cálculo mental, en cálculo escrito, en numeración, como en resolución de problemas, se ve que la diferencia es bastante significativa en los resultados, la puntuación obtenida en cada una de las tareas. Lo que más nos llamó también la atención, como comenté antes, a pesar de haber diferencias significativas a nivel estadístico, en cuanto a las medias obtenidas entre España y Finlandia, no era tan llamativo como con el método tradicional o como en las otras pruebas. Una de las explicaciones que nosotros le dábamos a esa poca variación entre una media y otra era que allí la resolución de problemas en Finlandia se trabajaba de una forma bastante diferente a como se trabaja en el método tradicional aquí en España. Es decir, aquí la resolución de problemas se trabajaba de una forma cooperativa, que el niño verbalizara, que el niño discutiera con los compañeros. Entonces eso hacía que la resolución de problemas fuera bastante diferente a cómo se trabajaba en nuestro entorno. Aquí vemos unas gráficas que visualmente se ve mucho más la diferencia. Aquí vemos la numeración, como las puntuaciones que obtienen los niños del método ABN son bastante superiores a los que se obtienen en el método tradicional, es decir, el pico que llega hasta niveles de 30, nada tiene que ver con lo que incluso consiguen los alumnos de educación de matemáticas en Finlandia. Aquí vemos, en cuanto al cálculo mental, cómo el método ABN están por encima de los otros grupos y cómo el cálculo mental y el método tradicional sí es cierto que se cae por el suelo. Es decir, las estrategias de cálculo mental que tenían los niños en este nivel de segundo de primaria eran prácticamente inexistentes porque las puntuaciones eran bastante más bajas a lo que obteníamos con los otros métodos. En cuanto al cálculo escrito, igualmente aquí los que vemos que tienen menos puntuaciones son los alumnos de Finlandia. Y en la resolución del problema, lo que hemos comentado anteriormente, tanto los alumnos de ABN como los alumnos de Finlandia están en una posición similar, pero los alumnos del método tradicional sí vuelven a caer implicados en ese tipo de tareas, porque sabemos que la resolución de problemas en el método tradicional es una de las grandes dificultades y de las grandes pesadillas tanto de docentes como de alumnos.
Aquí en esta gráfica yo creo que se ve bastante claro cómo el grupo de ADN obtiene puntuaciones superiores en todas las tareas que hemos planteado, como lo hemos presentado a nivel numérico y aquí lo presentamos a nivel visual para que se vea más claramente la diferencia entre un alumnado y otro. Se desmonta un poco el mito de que la educación en Finlandia es muy buena, hay aspectos que son muy buenos, sí es cierto, porque es verdad que hay aspectos que deberíamos nosotros tratarnos de trabajar aquí también, pero en cuanto a las matemáticas, si hablamos de método ABN, pues ahí ya flaqueamos un poquito, por lo menos en este primer estudio, porque la muestra es muy pequeñita, no se puede generalizar, pero sí nos muestra o nos arroja un poquito de luz de cómo era, de las puntuaciones que se obtienen en el método ABN. Las conclusiones que se sacaron en este estudio, pues que existían diferencias en esta ejecución matemática entre el método ABN y el método tradicional, que el alumnado de Finlandia, como he comentado antes, consigue puntuaciones más cercanas en cuanto a la resolución de problemas, y estos resultados eran los que propiciaron el planteamiento de la tesis doctoral, que a continuación es la que vamos a empezar ya a presentar, un poco para que entendamos de dónde partimos, por qué partimos o por qué nos animamos a seguir con este estudio, porque estos resultados la verdad que nos animaron a seguir estudiando sobre esta metodología. En cuanto ya a la propia tesis doctoral, lo que se plantea en la tesis, o lo que empezamos hablando en la primera parte de este marco teórico, es que el currículum aquí en España establece la necesidad de desarrollar el cálculo mental y la composición y descomposición de los números. No solo basar el aprendizaje en el cálculo escrito, que es lo que encontramos realmente en el método tradicional. Es decir, tú vas a una obra del método tradicional y el gran porcentaje del tiempo lo que hacen los alumnos es dedicarse a hacer cuentas porque tienen que aprender el procedimiento, el mecanismo. El currículo nos establece que la composición y descomposición hay que trabajarla y sobre todo el cálculo mental, que es algo que se obvia o que se elimina un poco de la enseñanza tradicional. Como decimos, en cuanto a la realidad que ha sufrido en las escuelas, la realidad es muy diferente. Si vamos a centros de educación primaria que trabajan el método tradicional, las matemáticas no han sufrido ninguna variación si nos planteamos que se enseñaban hacia 40 o 50 años. A mí me llama, yo siempre en los cursos de formación siempre lo digo, me llama mucho la atención entrar en un aula de educación primaria del primer ciclo, del primero de primaria, que no hay material de referencia, material manipulativo, ni ningún póster que haga referencia a la numeración. Es decir, puede haber del ciclo del agua, puede haber de las reglas de ortografía, del abecedario, pero en cuanto a las matemáticas, parece que los niños no necesitan ya nada en primero. Entonces, ni en segundo ni en tercero, ya cuando dan las unidades de medida o las unidades de longitud, si vemos la típica escala de cómo pasar de milímetros a kilómetros, pero fuera de eso no hay material manipulativo que los niños puedan tocar y puedan manipular. Y si estamos hablando de los primeros ciclos, sobre todo, el niño necesita tocar. Es decir, el niño está a un nivel de pensamiento concreto y lo que necesita es manipular, y no le estamos proporcionando ninguna experiencia manipulativa en los primeros niveles. Venimos de infantil, que los niños se han manipulado, en los niveles más bajitos, pero se han manipulado, pero cuando llegan a primero ya parece que han madurado como los melones y ya están ahí maduritos para poder escribir y no necesitan nada más. Entonces eso es una realidad que la verdad hay que cambiar. Hay muchos estudios que en las últimas décadas han proliferado multitud de estudios que abogan por este cambio metodológico, es decir, que lo que estamos haciendo en el aula nos dicen los informes internacionales, los informes nacionales, en los centros se escucha que siempre se repiten las mismas dificultades de los alumnos, pero parece que nadie quiere hacer nada o que cuesta mucho el cambiar las matemáticas. Una de las razones que yo creo que es porque como nosotros las hemos aprendido tan mal, las seguimos enseñando mal y parece que es la única manera que hay de hacerlo porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces, un poco ahí, aquí os presento un poco los autores que hemos tomado de referencia que defienden este cambio, que ya os digo que desde 1971, no me voy a meter tampoco en nombrar a todos los autores, pero ya desde 1971 se plantea, o ya advertía este autor, Abel Waite, de las dificultades de los algoritmos tradicionales, las operaciones básicas. Es
Es decir, que ya desde entonces algo se estaba despertando en esta educación matemática. De ahí ya llegamos pues más cercano a nuestra época, 2011, 2014, que autores, pues, por supuesto, como Jaime Martínez Montero, como Barry Calvo, como Gallardo Romero, pues lo que defienden es el uso de otros algoritmos diferentes, porque el algoritmo tradicional no es funcional para el alumnado. Es decir, estamos enseñando desde primero a sexto un algoritmo por escrito que después en la vida adulta y en la vida de secundaria se va a utilizar. Es decir, yo creo que yo siempre lo digo, si ponemos a 500 personas, que habrá aquí 400 y pico por lo menos, nadie se pone a hacer una operación por escrito en el día a día. Es decir, nosotros hacemos operaciones tradicionales porque somos maestros y aquellos que trabajan el método tradicional, pero si no, no te pones a hacer las cuentas por escrito, sino que coges el móvil o intentas calentarte la cabeza para hacerlo por cálculo mental, pero con los móviles hoy en día ya ni hace falta calentarse la cabeza. En cuanto a esta innovación metodológica que plantean estos autores, ¿en qué se basan para decir la mayoría de los estudios cuáles son, digamos, las razones que defienden para que haya este cambio metodológico? La primera de ellas, yo creo que la de las más importantes, es la desmotivación del alumnado. Ya no nos metemos en los resultados que tienen los alumnos en el método tradicional, sino ya en la desmotivación que existe en las aulas de matemáticas, que cuando tú le haces una encuesta a los alumnos de cuál es su asignatura preferida, las matemáticas no aparecen nunca en los primeros puestos, si tan siquiera la ponen. En los del método ABN sí, están las primeras, están las matemáticas, y las profes tienen que amenazar con que no vamos a dar matemáticas en vez de con que no te vas a quedar sin recreo. Otro de las razones de esta innovación metodológica es la desmotivación que existe del profesorado ante la innovación. Es decir, encontramos un gran rechazo, y muchos aquí lo sabéis, por las problemáticas que tenéis en vuestros claustros y en vuestros centros por implantar el método ABN, que hay profesorado que es muy reacio a cambiar. Es decir, estoy muy cómodo en mi lugar de confort, no necesito cambiar porque nadie me lo está pidiendo tampoco. Entonces existe esa resistencia al cambio por parte del docente. Y es necesaria esta renovación metodológica por los bajos resultados en los informes internacionales. Aquí yo, por ejemplo, presento dos ejemplos de informe PISA que lo que muestra, en este se ve mucho más claro, lo que muestra aquí en este informe PISA del 2003 al 2012 no hay prácticamente diferencia existente en los resultados que España obtuvo en las matemáticas. Es decir, que en estos años no se ha hecho prácticamente nada, o lo que se ha hecho no ha funcionado, con lo cual esto muestra que realmente los resultados siguen siendo igual de malos y nos sitúan en un puesto bastante bajo de este informe internacional, cuando realmente al ser un país desarrollador deberíamos estar en uno de los niveles más altos, sobre todo con lo que se invierte aquí en educación, que a pesar de los recortes tenemos la suerte de que aquí realmente la educación pública se invierte bastante. En cuanto a los algoritmos tradicionales, cuando veníamos diciendo de hacer ese repaso de los algoritmos tradicionales, decir que también existen defensores de esos algoritmos tradicionales. Es decir, cuando yo he realizado la revisión de la literatura, de la investigación, hay autores que pues, ellos tienen su idea sobre que los algoritmos tradicionales, como vemos ahí en la pantalla, que son más eficaces, que son más fiables, que son más precisos, que son más rápidos. Es decir, ahí no discutimos en que el cálculo tradicional puede llegar a ser más rápido, pero en cuanto al razonamiento matemático, no se trabaja en el razonamiento matemático en ese cálculo escrito. Frente a estos autores que defienden el método tradicional, por supuesto encontramos muchos detractores que no defienden el uso de algoritmos tradicionales, sino que defienden el uso de algoritmos alternativos. Entre estos autores, pues hay autores de todos lados del mundo. Hay autores que abogan porque el alumno sea el que desarrolle una estrategia propia, porque se le presenta unas pautas, unas pistas para poder descomponer las cantidades a sumar. Es decir, hay diferentes alternativas, pero todas lo que tienen en común es que el algoritmo tradicional o el formato tradicional se cambia de alguna manera porque no es útil para el alumnado y le crea más dificultades que beneficios a la hora, o sobre todo en la enseñanza
de educación primaria. Las alternativas que hemos encontrado en la revisión de la literatura, como os digo, encontramos alternativas tanto en Europa como fuera de Europa. También hemos encontrado dentro de esta revisión algoritmos que no siempre se han enseñado de la misma manera, es decir, el algoritmo tradicional no está desde el primer momento instaurado en las escuelas, sino que anteriormente al algoritmo tradicional que se trabaja en la escuela, pues había algoritmos como puede ser el algoritmo en rejilla, de Fibonacci, la multiplicación china, la multiplicación egipcia, la multiplicación rusa, es decir, ha habido otras formas que antiguas civilizaciones trabajaban de otra manera, que trabajaban el algoritmo y las operaciones de otra manera, no de como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Uno de los referentes ya del siglo XXI es los algoritmos holandeses. Los algoritmos holandeses es un gran referente también para el método ABN, porque el método ABN es uno de los pilares básicos, se parte de la enseñanza de la matemática realista basada en estos algoritmos holandeses, y la importancia de esta enseñanza de matemáticas realistas es que el alumnado sea protagonista del algoritmo que está desarrollando, que tenga un papel bastante activo en ese desarrollo del algoritmo y sobre todo que se haga dentro de un contexto de la vida cotidiana. Es decir, que las matemáticas sean lo más reales y lo más cercanas al alumno. Una de las pilares fundamentales también del método ABN. Estos algoritmos holandeses plantean algoritmos alternativos para la suma, plantean algoritmos alternativos para la resta. Realmente, como veis, estos algoritmos, el formato que presentan es un formato, a pesar de ser tradicional, el formato vertical, pero lo que trabajan en estos algoritmos es la descomposición de los números, y realmente como se empieza a trabajar estos algoritmos es siempre desde la cantidad mayor, desde la cifra de la centena hasta la cantidad más pequeña, hasta la cifra de las entidades, con lo cual esto facilita que el alumno esa suma o ese algoritmo escrito más parecido al tradicional lo haga de una forma más razonada. Es decir, un poco evitar el concepto de llevada o darle sentido a ese concepto de llevada, porque el alumno está viendo las cantidades globales escritas en esa descomposición. Dentro de estos algoritmos alternativos también se plantean algoritmos alternativos para la multiplicación, y como veis, lo que se trabaja desde el primer momento, los primeros niveles, es trabajándolo basado en la descomposición. Es decir, descomponerlo, no utilizan el algoritmo en rejilla, sino que lo que se utiliza es ese algoritmo en vertical, pero que se apoye de la descomposición de las cantidades. En Holanda, los centros que trabajan estos algoritmos alternativos, lo que parten es de este modelo de descomposición para la multiplicación, pero poco a poco van llegando a este formato, es decir, para que el alumno llegue un momento en el que lo pueda hacer en formato tradicional, pero se le permite esa evolución desde cambiar la posición, que las primeras operaciones se hagan partiendo de las cantidades mayores, para que después llegue al formato un poco más parecido al tradicional. Como os digo, va un poco en la línea del ABN, pero es más similar a lo que se hace en el método tradicional. También existen algoritmos alternativos para la división, y como veis aquí, exactamente igual, lo que se pretende es que las divisiones se hagan en base a la descomposición, siempre escribiendo esa descomposición de la cantidad a dividir, y con ese apoyo de esa pequeña escala para que el alumno se vaya apoyando visualmente para la resolución de la división. Junto a estos algoritmos holandeses, otros que hemos encontrado que también tienen bastante relevancia son los algoritmos estadounidenses, que entre ellos los autores que veis ahí son los que defienden el uso de estos algoritmos alternativos. Y igualmente, lo que estos algoritmos se basan pues, es la descomposición. Es decir, o el alumno, la suma que tenga que hacer, tiene que descomponerla simbólicamente, o la tiene que hacer por salto de la lógica numérica a la línea numérica, o la hace en base a la descomposición. Es decir, dependiendo del alumnado, dependiendo del profesorado, se va a empezar trabajando un método a ser posible el método simbólico, se pasaría después a la línea numérica y después pasaría al nivel ya de descomposición por escrito. Entonces serían los tres métodos que utilizarían como algoritmo alternativo para la suma. Lo que pretenden en estos
con estos algoritmos es que el alumno con estas estrategias pues pueda llegar a entender ese algoritmo tradicional de una forma más lógica y de una forma más, por lo menos más visual y más razonada. También ofrecen algoritmos alternativos para la multiplicación. En la tesis hay más algoritmos diferentes, pero aquí me he basado solo en unos cuantos, y como veis, realmente el trabajo que se hace partimos de la misma idea que los algoritmos holandeses. Lo que se hace es la descomposición, después se basa en ese cálculo, pero ya empezando por la derecha, para posteriormente llegar al algoritmo escrito tradicional. Entonces lo que se hace es esa pequeña evolución para que el alumno vaya llegando al nivel o a lo que se le pide en el currículum estatal, que es que haga el algoritmo tradicional, pero siempre permitiendo que el alumno vea esa descomposición que ayuda mentalmente al cálculo de la resolución de la operación. Y para la división, igualmente representar gráficamente la cantidad que vamos a repartir, y después, igual que hemos visto en el algoritmo holandés, descomponer y descomponer las cantidades y ir representando la cantidad que voy a ir repartiendo poco a poco y cuánto me va quedando de repartir. Es decir, el formato este es exactamente el mismo que en el algoritmo holandés. La línea que siguen tanto uno como otro parten de la misma base. Si ya nos planteamos qué alternativas o qué estrategia alternativa hay en nuestro entorno más cercano, encontramos a los autores Barba y Calvo, que ellos han escrito bastantes artículos sobre estas estrategias alternativas para trabajar los algoritmos para las operaciones básicas, y lo que para la suma, igualmente ellos lo que defienden es el uso de descomposición, por ejemplo, para sumar números pequeños. Igualmente, si tenemos que sumar 24 más 23, pues lo que se haría es descomponer las decenas, descomponerlas en unidades, y después se sumaría las dos cantidades que se han obtenido. Es decir, la base, igualmente que hemos visto como en Holanda, como en Estados Unidos, parte siempre de la descomposición. Aquí vemos una tarea escrita por un alumno, como 33 más 38 va descomponiendo hasta obtener 70 más 1, que nos daría el resultado final. Es decir, intentar que esa suma, en vez de hacerla en formato vertical, hacerla en formato horizontal y basándose en la descomposición. Realmente las estrategias que proponen Barba y Calvo han llegado a algunas escuelas, pero no ha sido unas estrategias que han llegado a muchos centros, sino que en la zona donde ellos han hecho los estudios, donde ellos han trabajado y con los centros que han trabajado, sí han podido implementar estas estrategias, pero realmente no es, como os decía, como el método ABN, que llega a un nivel de expansión tan grande, sino que ha sido un poco experiencias más aisladas para los estudios que ellos han ido haciendo. Para números grandes, ves que se utiliza un formato parece similar a lo que vendría a ser la rejilla, menos estructurado, pero un formato bastante similar, y lo que partimos siempre es la descomposición de las cantidades a sumar, igualmente que se hacía antes con los números pequeños a que se haría con los números grandes. También defiende la estrategia activas de saltos, igual que hemos visto en los algoritmos estadounidenses, que vemos aquí como utilizando las rectas numéricas puede utilizar las estrategias de salto para llegar al resultado que se le pide al alumnado, tanto a nivel de decena como a nivel de centena. Otra de las estrategias a nivel de multiplicación proponen 3 fases. La primera fase, que sea la manipulación con sumas reiteradas a partir de material que el niño pueda tocar y que pueda manipular. La segunda fase sería la representación gráfica como el enrejado, y la tercera fase ya sería pasar al algoritmo escrito. Igualmente vemos que el algoritmo escrito sería o bien en formato de tabla o bien en formato de descomposición, como hemos visto en los algoritmos holandeses y en los algoritmos estadounidenses. Veis que realmente con esto lo que mostramos son las diferentes estrategias alternativas que hay tanto para las operaciones de suma, resta, multiplicar y dividir, como aquí aparece, también basados en la descomposición, y cómo estas estrategias alternativas realmente no han llegado tampoco a nada espectacular, lo que viene a ser aquí en España. En Holanda sí es cierto que los algoritmos alternativos se trabajan en bastantes centros, y prácticamente todos los centros siguen en las líneas marcadas por la Universidad de Matemáticas Realistas, pero
Aquí en España, pues la experiencia que tenemos más cercana, pero lo que estamos aquí es con el método ABN, que sigue o que parte de esta edad, de estas ideas básicas para la resolución de las operaciones, sobre todo partiendo de la idea de que el alumno sea el que desarrolle de forma personal y de forma propia su propio algoritmo. Entonces se le dan las pautas, se le da el material manipulativo, pero que realmente es el que crea después o desarrolla la operación y los pasos que necesita. Esto, como sabemos, los antecedentes, como hemos dicho, están tanto en programas que se han realizado en escuelas primarias de Inglaterra como en Holanda. La base teórica es la enseñanza de matemáticas realistas, el uso de situaciones cotidianas y de problemas cotidianos para contextualizarlo para el alumno. Importante, como sabemos todos los que estamos aquí, el ABN defiende la interacción en el aula entre el propio alumnado y profesores o estudiantes, pero sobre todo que el alumnado trabaje en grupo, que verbalice, que discuta, que eso muchas veces lo que en la clase de método tradicional choca. Ayer estuve en un curso en Sevilla y me decía, pero cambia mucho la dinámica de la clase cuando trabajas en ABN. Digo, hombre, cambia, pero se formará mucho ruido. Después no ha ruido al principio un poco más, pero cuando ya los niños van poniendo la rutina de trabajar en pequeños grupos, ya ellos mismos se van controlando el volumen, pero claro, da tanto miedo a ponerlos en grupo que parece que va a salir la clase por los aires, cuando realmente ellos trabajan perfectamente de esa forma de trabajar. Como sabemos, las características del método ABN, un cálculo abierto, porque cada alumno, el método se adapta al ritmo de cada estudiante, está basado en números porque no trabaja con cifras por separado, sino que trabaja con cantidades globales. Favorece el enfoque realista, es decir, la importancia de la conceptualización de las operaciones siempre a partir de la formulación de los problemas, es decir, que el alumnado sea el que se invente y verbalice la resolución del problema, y el aprendizaje conceptual. El aprendizaje conceptual es lo que hace que el alumno aprenda de una forma más motivadora y que olvide menos. Al final esto dura más en el tiempo, sobre todo cuando el método ABN tiene una duración y una secuencia bastante larga. No es lo mismo que lo traemos en un infantil solo y pretendemos que eso dure hasta sexto de primaria, porque probablemente se les va a olvidar. Pero si el método ABN se trabaja tanto en infantil como en la etapa de primaria, probablemente durante el principio el alumno va a buscar lo que ha aprendido en las primeras etapas de la educación. Importancia para la adquisición y desarrollo del sentido numérico. El método ABN da especial importancia a la acción de contar, siguiendo los niveles de cadena numérica, contar en receta numérica, contar en material manipulativo, contar con tabla de acción. Es decir, ya esto lo sabemos porque todos los que estamos aquí, las nociones básicas las tenemos. Importancia de trabajar desde el modelo más concreto para el concepto de decena o de centena hasta el modelo más abstracto. Es decir, ¿qué ocurre en el método tradicional? Que empezamos desde aquí. Entonces todo esto no nos hemos saltado. Ni el modelo de agrupación como 10 unidades, ni el modelo de equivalencia que se trabaja en el aula, sino que pasa directamente al modelo abstracto en el que el alumno tiene que tener en cuenta la posición y el color que tiene esos números. Y en cuanto a la descomposición, favorece ese sentido numérico y favorece ese desarrollo del número, descomposición en casita, descomposición del sol de los números, el profesor de los números, todas las actividades que ya conocemos, que lo que favorece que ese cálculo mental, que ese alumno vea esa cantidad, pero no solo de una forma, sino de muchas formas posibles, porque el número o una cantidad me la puedo encontrar de muchas maneras en diversas situaciones. Importancia de la resolución de problemas. Sabemos que la importancia que será en el método ABN de partir de situaciones reales. En un primer momento vamos a trabajar que los niños sean los propios protagonistas de los problemas, después pasando a un material manipulativo, pasar a un material simbólico, a utilizar ayudas textuales, es decir, aquellos datos que normalmente se omiten en los problemas, introducírselos porque le da pistas a ellos. Es decir, si un problema dice tengo 3 caramelos, me regalan 2, ¿cuántos tengo en total? La palabra caramelo se ha ido perdiendo durante el camino y hay algunos que necesitan que todavía siga apareciendo. Pues esas ayudas textuales hacen que el alumno resuelva los problemas y los comprendan de mejor manera. Y por último, la formulación verbal por parte del alumnado.
De aquí pasamos a esa abstracción que tiene que hacer el alumno de eliminar del problema lo que no me vale. Es decir, qué datos no me valen o qué datos no me valen y no tengo que tenerlo en cuenta en el problema. Y de ahí tiene que decidir qué modelo o qué algoritmo tengo que utilizar para resolver ese problema. Y por último, dar la solución al problema planteado. Es decir, esto sería las fases que se describen en el método ABN que debería seguirse tanto desde educación infantil como hasta educación primaria, hasta el centro de educación primaria. Como ya saben, la resolución de los algoritmos que plantea el método ABN es una resolución de algoritmos trabajado de una forma basada en la descomposición, como el algoritmo de Holanda y los algoritmos de Estados Unidos, pero lo que vemos es la forma de trabajar tan variada en la que cada alumno puede hacer y puede desarrollar la operación adaptada a su nivel de aprendizaje o a su ritmo de aprendizaje. Importancia en las formas de plantear las restas, es decir, las restas, dependiendo del problema, las verificaremos desde un punto de vista y ya cuando el niño tiene las estrategias trabajadas, lo importante es que el niño conozca cuándo un problema es de restar, es decir, que entienda ese concepto y que descifre cuándo es un problema de restar y no haga una quiniela, que es lo que ocurre muchas veces en el método tradicional. En cuanto a la multiplicación, como ya sabemos, siempre basándonos en esa descomposición, cada alumno va a poder hacer la descomposición con más pasos o con menos pasos, y en la división, tanto para una cifra como para dos cifras, basándonos en la descomposición y en la de dos cifras, basándonos en la ayuda visual de la escala. Y ir poco a poco ajustando la escala para adaptarnos a la nueva cantidad que vamos obteniendo. Esto es un poco lo que ya sabemos del método ABN. Ahora, la siguiente parte que vimos en la tesis doctoral fue la representación de las magnitudes numéricas. Esto para el profesorado suena un poquito más diferente porque no estamos tan habituados a este concepto, pero es un tema que en los últimos años se están estudiando muchísimo porque lo que interesa ahora, como decía Manuel García Cedeño en la presentación que hizo esta mañana, lo que ahora está importando mucho es ver qué ocurre en el cerebro en cuanto al área de las matemáticas, es decir, dónde se sitúan las matemáticas en el cerebro, cómo se promueve, cómo se hace ese procesamiento y en ese campo en el que está ahora la investigación matemática. Por ese motivo incluimos en la tesis doctoral este tipo de estudio, lo desviamos para este tipo de estudio porque ya habíamos visto que diferencias en la puntuación íbamos a obtener. Entonces queríamos ver si podíamos ir algo más allá y ver qué pasaba en cuanto a la representación que hacían los alumnos de las magnitudes numéricas. Los estudios todos coinciden que existe un sistema numérico aproximado que se llama, que es un sistema numérico que permite operar las cantidades de forma, o operar con las cantidades de forma aproximada. Este sistema numérico parece, o lo que los estudios nos indican, es que existe en otras especies, existen en bebés y existe desde el momento prácticamente desde el nacimiento. Entonces, este sistema numérico aproximado es lo que hay estudios que defienden que sientan las bases de lo que van a ser después las matemáticas formales. Pero es algo que de forma innata todos traemos de serie este sistema numérico aproximado. Muchos estudios también están dedicando el análisis o la relación, estudiar la relación de la estimación con el desempeño en las pruebas de matemáticas, que ahí es donde introducimos la tesis doctoral. Es decir, cómo esta estimación que puede hacer el alumno de las cantidades, ya nosotros vamos a hacer el estudio a nivel de cuarto de primaria, con lo cual vamos a hacerlo con cantidades por medio de grafía, cómo esta estimación de cantidades por medio de grafía se van a relacionar con un mejor desempeño en matemáticas, en tareas de cálculo, en tareas de operación, en tareas de problema o en tareas de cálculo mental. Encontraríamos dos sistemas de procesamiento, el que hemos dicho, el procesamiento numérico no simbólico, que es este sistema primitivo de representación no verbal, que lo que permite a los individuos es procesar esas magnitudes y no depende de una enseñanza explícita, es decir, esto está fuera de la enseñanza formal. Y después ya, sí diferenciamos el procesamiento numérico simbólico, que es cuando el alumno tiene que reconocer grafía, tiene que trabajar con algoritmos, entonces ya estaríamos en un nivel en el que la educación formal
decimal ya ha hecho un efecto en el alumnado. Dentro de estos estudios vemos que existen dos bases o dos teorías. Dentro de este estudio existen dos puntos fundamentales, y es la que nos defiende que cuando nosotros le presentamos a los alumnos dos cantidades a estimar, la diferencia o la distancia numérica entre los cardinales nos va a determinar si el alumno va a tardar más tiempo o menos tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir? Si yo le pongo a un alumno que me estime dónde hay un elemento comparando haciendo la comparación numérica entre una tarjeta que tiene 1 y una tarjeta que tiene 7, es mucho más fácil que el alumno sepa decirme dónde hay menos, dónde hay 1 y dónde hay 7. Sin embargo, si esa comparación se le pide entre el conjunto que se presenta 7 y 8, cantidad de 7 y 8, el tiempo que va a tardar el alumnado es mucho mayor en esa estimación. Y también tiene que ver con la ratio, es decir, la diferencia entre 1 y 2 o la diferencia entre números mayores. Si le pedimos que estime o que compare entre cantidades de 9 y 10, que la ratio de esos números es mucho mayor a lo que puede ser entre números únicos. Resumiendo toda esta parte de teoría de procesamiento simbólico, hay tres enfoques que son los que ahora mismo están en pleno auge. Hay unos autores que defienden que este sistema primitivo, este sistema no simbólico, sirve para sentar las bases del procesamiento de magnitudes simbólicas posterior. Hay otro que lo que defiende es que la comprensión de los números simbólicos, del procesamiento simbólico, no se apoya en el sistema no simbólico. Y hay otro que lo que defiende es que son totalmente independientes, que no tienen nada que ver. Entonces ahí es donde está ahora mismo el kit de la cuestión. Y entender o estudiar cuál de las tres teorías o cuál de las tres vertientes será la más acertada a partir de diversos estudios. Las tareas que nosotros hemos utilizado para la estimación es esta dos que veis aquí. La primera de ellas es la tarea de los números posición, en la que se le presentaba al alumno la línea numérica, la recta numérica del 0 al 1000. Se le pedía que lo que colocara una rayita donde él creyera que estuviera en 801. Entonces ahí el niño tendría que colocar el número en la posición que él estimara correcta. Y la otra tarea era, se le presentaba la recta numérica, se le colocaba una marca y tenía que decir a qué número correspondía esa marca. Por eso se denomina posición número. Los autores más relevantes que tenemos en cuanto a estos primeros estudios, lo que defienden es que en los primeros cursos de educación infantil, en los cursos de educación preescolar, los alumnos, las puntuaciones que obtienen, definen una función logarítmica. Y a medida que van avanzando del curso, en segundo de primaria, definen una función lineal. ¿Qué quiere decir esto de función logarítmica y función lineal? Pues que estos alumnos son más malos estimando, es decir, fallan más en la estimación, y estos alumnos son más buenos estimando. Estiman mejor la posición correspondiente a cada uno de los gráficos que se le da para colocarla en la línea numérica. Vemos otros estudios que han hecho las mismas tareas con la recta numérica del 0 al 100, pero desde kindergarten, desde educación preescolar hasta tercero de primaria. Y obtienen exactamente los mismos resultados. Es decir, los primeros son muy malos estimantes, son peor, y a medida que vamos pasando los cursos, la estimación se hace mucho más concreta y más exacta. También encontramos estudios que se han realizado con la recta numérica del 0 al 1000, que es donde se sitúa nuestro estudio. Porque nosotros evaluamos a niños del cuarto de primaria y el colocar la recta numérica del 0 al 100 era un nivel muy bajo para el nivel de ellos, con lo cual la tarea fue del 0 al 1000. Y como veis, se evaluaron niños de segundo y de cuarto, y igualmente los de segundo eran los que marcaban más errores en esta estimación, y los de cuarto ya estimaban de una forma más precisa y más correcta. Vamos ya, para terminar, al estudio, a los resultados del estudio. Como hemos dicho,
Los objetivos del estudio eran analizar las diferencias en las puntuaciones que obtenían los niños en la tarea de matemáticas, que seguían tanto el método ABN como el método tradicional, y como segundo punto, analizar en qué medida el procesamiento de magnitud de esta estimación que habíamos evaluado se relacionaba con las puntuaciones en matemáticas y con el método que habíamos trabajado. Esos eran los dos objetivos fundamentales que teníamos en la tesis. Las hipótesis que planteamos, en todo estudio se plantea una hipótesis, nosotros lo que planteamos es que los niños del método ABN van a obtener mejores puntuaciones en la ejecución matemática, los alumnos del método ABN van a tener mejores puntuaciones en las tareas de estimación y los alumnos del método ABN van a presentar esa estimación con una función lineal más marcada que con los alumnos del método tradicional. Porque partimos de la idea de que la base del método ABN, que trabaja desde edades tempranas, las tareas de renta numérica, las tareas de estimación, de simplificación, influyen en mantener todo este tipo de tareas posteriores. La metodología que seguimos fue un muestreo no aleatorio. ¿Eso qué significa? Pues que fuimos a un centro ABN y fuimos a un centro tradicional porque sabíamos que trabajaban el ABN o que trabajaban el tradicional. Teníamos que ir al centro propio donde trabajaba un método o otro método. La muestra fue de 49 alumnos de cuarto de primaria, 24 correspondían al grupo experimental y 25 correspondían al método tradicional. Los dos centros que fueron evaluados pertenecían a la misma zona periférica de la localidad y tenían el mismo nivel socioeducativo en cuanto al nivel socioeducativo de las familias y del centro. Como materiales, al igual que en el estudio que vimos de Finlandia, elaboramos una prueba, puesto que no hay pruebas que evalúen lo que pretendíamos evaluar en este nivel de cuarto de primaria, una prueba que evaluara cálculo mental, cálculo escrito, resolución de problemas y numeración para cuarto de primaria. Evaluamos también una prueba de rapidez. Esta prueba de rapidez de cálculo lo que hace es poner cálculos menores que 20, tanto de suma, de resta, de multiplicación y de división. Una prueba también de rapidez que solo era suma, resta y multiplicaciones, que duraba 3 minutos. Y pasamos, una variable control para comprobar que los grupos de estudio no eran diferentes desde el primer momento, sino que eran grupos homogéneos. Y por último, la prueba de estimación, la tarea de estimación de número-posición y la tarea de posición-número. El procedimiento que seguimos fue aplicar pruebas individuales y aplicar pruebas colectivas. Las pruebas individuales fue el cálculo mental, las pruebas de fluidez y la tarea de estimación. Y las pruebas colectivas fueron la prueba de numeración y de operaciones de la prueba de cálculo de ejecución matemática y las tareas de fluidez y la tarea para la variable de control. Decidimos hacer esta distinción puesto que era necesario que el niño trabajara a nivel individual sobre todo el cálculo mental y sobre todo la tarea de estimación, que era lo que más nos interesaba en el primer momento. En cuanto a los resultados, igual que vimos antes, vemos que en todas las tareas, tanto de numeración, operaciones de problema y cálculo mental, el alumnado del método ABN obtenía puntuaciones bastante superiores al alumnado del método tradicional, con lo cual podríamos decir que había diferencia entre las puntuaciones obtenidas en los dos grupos de estudio, tanto en numeración, en problemas, como en cálculo. Por otra parte, vemos aquí en la gráfica, igual que hemos presentado en el estudio de Finlandia, cómo visualmente se ve que las puntuaciones en este nivel de cuarto de primaria siguen siendo bastante diferentes, tanto en el grupo de ABN, en numeración, en cálculo y problemas y en cálculo mental. Igualmente aquí en el CPC obtienen puntuaciones muy inferiores a lo que habíamos tenido los alumnos del método tradicional. En cuanto a la variable control que hemos dicho, esta prueba se hace en todos los estudios, se introduce una variable control para comprobar que esos alumnos no son diferentes desde el inicio, sino que son grupos iguales de partida, con lo cual vemos que las medias obtenidas por los alumnos son bastante similares y sobre todo con lo que mostraba el manual, estaban dentro de la media que mostraba el manual.
Por último, en las tareas de estimación en recta numérica también vemos que hay diferencias significativas. Aquí lo que se analizaba era la media de errores. No quiere decir que la media aquí era menor y aquí era mayor, sino que lo que se analizaba era lo que fallaban los alumnos, no lo que acertaban, con lo cual aquí vemos que los alumnos del método ABN fallaban menos, cometían menos errores que los alumnos del método tradicional, que en cuanto a la media era prácticamente el doble de lo que habíamos tenido en el método ABN. Aquí vemos, igual que en el estudio que hemos visto antes, la curva que marcaba tanto un grupo como otro grupo, y lo que podemos comprobar es que en el grupo ABN la recta o la función marcada era una función lineal. Sin embargo, en el grupo tradicional, la curva no era, o la función no era, perdón, no era tan lineal, era una función más logarítmica. Quiere decir esto lo que decíamos al principio, en los estudios anteriores, que los alumnos del método ABN estimaban mejor que los alumnos del método tradicional. En cuanto a la tarea de posición número, obtuvimos prácticamente los mismos resultados. Aquí vemos la diferencia en cuanto a las puntuaciones obtenidas entre uno y otro, y vemos que hay bastante diferencia en cuanto a los errores cometidos por un grupo y los errores cometidos por otro. Para terminar, lo que analizamos fue una regresión lineal, que es una prueba que se utiliza a nivel estadístico para ver la capacidad predictiva que tienen unas tareas sobre otras. Aquí vemos, en estas tablitas, lo que vemos es como la tarea de numeración, de número-posición, vemos que la tarea que tiene mayor peso es la de numeración. Eso va en la línea de lo que nosotros planteamos en el inicio, que las bases del método ABN, sobre todo lo que ya en bases que trabaja es una buena numeración, y aquí vemos cómo esa numeración mejor trabajada es lo que influye más en esa mejor estimación, que es lo que se demuestra con este análisis. Y aquí en la tarea posición número, sin embargo, la tarea que mayor peso tenía era la resolución de operaciones y problemas, puesto que otro de los puntos fuertes del método ABN es la resolución de operaciones de una forma abierta y sobre todo de una forma oral y verbalizada. Entonces, un poco aquí lo que se plantea o lo que viene a plantear la tesis doctoral es como, aparte de que los alumnos ABN tienen mejores puntuaciones, como esas mejores puntuaciones se han obtenido por el método utilizado y por las tareas que se han trabajado durante esos años de instrucción desde educación infantil o desde primero de primaria. En el caso del grupo que nosotros analizamos, este grupo había trabajado en el método ABN desde primero de primaria, no había trabajado en educación infantil, y a pesar de ello las diferencias ya son bastante grandes. Para terminar, como conclusiones, todas las hipótesis que planteamos fueron comprobadas. Es decir, se comprobaba que el alumno del método ABN presentaba mejores resultados en las tareas de ejecución matemática, mejores puntuaciones en la estimación y un mejor ajuste de la función lineal en comparación con el método tradicional. Las limitaciones que ha tenido el estudio, que nosotros somos conscientes que tenemos que incluir más variables de estudio y, por supuesto, aumentar la muestra. Es decir, que eso es lo que se pretende trabajar en los posteriores cursos para aumentar esta muestra. Se ha hecho con esta muestra de proyectos de estudiantes, aumentarla mucho más para que los resultados sean mucho más generalizables a toda la población. Y como implicación educativa, pues lo que consideramos súper importante es que es preciso seguir trabajando esas tareas de estimación o esas tareas de numeración que se trabajan en el método ABN de edades tempranas, puesto que eso beneficia el procesamiento matemático que va a hacer el alumno posteriormente en educación primaria. Entonces, un poco la síntesis global que obtenemos con esta tesis, lo que pretendíamos arrojar un poco de luz a que si darle un poco una luz a ese planteamiento de si el método que se utiliza en el aula puede influir después no solo en las puntuaciones, sino en el procesamiento que el alumno hace en cuanto a nivel cerebral. Entonces, consideramos que
eso ha sido demostrado, que hay mucho todavía que trabajar. Muchas gracias por... teórico tan grande como ella nos ha dado es algo tremendamente importante. Que sea nuestra primera, no va a ser la última ni la única, que sea nuestra primera doctoranda, que ha pasado a ser doctorada, también es algo tremendamente importante. Yo creo que también es importante otra cosa, que la gentileza, la simpatía, el entusiasmo, el estar todos los días en contacto con la gente, transmitiendo, enseñando, no es algo que perjudique la reflexión teórica, sino que por el contrario la puede enriquecer. Esa idea de que la reflexión teórica puede llevar a aislarse, a no tener unas relaciones cordiales, yo creo que también Mari Carmen en este sentido nos da un ejemplo. Nosotros, yo como presidente del comité organizador del tercer Congreso Nacional de ABN, que ya tenemos que empezar a ponerle no nacional sino nacional, porque hay una de internacional. Todavía no tenemos la palabra, porque la palabra es muy larga, pero ya la hemos empezado. Tuvimos que plantearnos y tuve que plantearle el tema de qué hacer con esta cosa nueva que se ha inventado para premiar a una persona destacada del año. La verdad es que aquí no tuvimos absolutamente ninguna. Pensamos que debíamos destacar este año como gran premio ABN, que es a nuestra doctora María del Carmen. Del Cano, lo vayan a pensar. Solo lo tengo yo y ahora solo lo tiene él. No hay más. Así que cuídalo, vigílalo, procura explicarle bien a tu hija Marina qué significa, porque hay un compromiso, como dije yo en la defensa de la tesis doctoral, que una de las razones por la cual Mari Carmen, que era doctorada, tenía que pasar, que era del gerundio, tenía que pasar al participio, que era doctorada, era porque su hija Marina iba a empezar a ABN, lo que viene también, y por lo tanto tenemos aseguradas 2 generaciones completas de continuidad ABN. Oye, esto es muy importante, Y bueno, esto no se queda así. Yo quiero decir también que se va a llevar otra sorpresa, que la editorial Anaya va a publicar en la colección Tiralíneas la tesis. La tesis va a tener un primer capítulo. Yo esto lo sabía desde hace tiempo, pero digo, mejor lo comunicamos en una ocasión solemne. Parece que no, ¿verdad? Pero a veces la ocasión también remarca cómo eres. Y va a tener, yo creo que como capítulo primero del libro y de introducción, la magnífica conferencia de nuestro querido decano, don Manuel Antonio García Cedeño, si quiere él, claro, si quiere.
increíble, ¿eh? Así que, estupendo. Pues muchísimas gracias, pero ya pasamos a la final. Ah, bueno.